Uno de los fenómenos más importantes que se está viviendo en la actualidad es el valor que se le está dando al saber. La sociedad del conocimiento se caracteriza por producir datos, imágenes, símbolos, valores, ideologías, cultura, ciencia y tecnología. Muchos podrían pensar que las máquinas, los equipos, la tecnología y la infraestructura es lo más importante, sin embargo, son las capacidades de los individuos para adquirir, innovar y aplicar creativa, crítica y responsablemente los conocimientos en un contexto. Cabe señalar que la evaluación curricular no es un campo extensamente estudiado. Para Díaz Barriga 2005 considera que la evaluación curricular fue desplazada por la evaluación de programas en la década de los años 90 del siglo pasado. La evaluación de programas se ha vuelto paradigmática y tiende a definir evaluación curricular como el intento de dar respuesta a dos preguntas básicas: ¿producen los cursos, los programas, las actividades y las oportunidades de aprendizaje los resultados deseados? ¿Cómo puede mejorarse el currículo? El concepto de evaluación curricular se constituye por la articulación de dos términos, el de currículo y evaluación educativa. Se podría decir que la forma en cómo se entiende al currículo va a determinar el carácter conceptual, técnico y metodológico de la evaluación. Para avanzar en nuestro estudio, intentemos responder la siguiente pregunta: ¿qué entendemos por un currículo y por un diseño curricular? Etimológicamente, la palabra currículo se deriva del verbo latino currere, cuyo significado es carrera, un recorrido que debe ser realizado. Harold Rugg 1927 especifica las tareas esenciales en relación al currículo: determinar los objetivos, seleccionar y organizar las actividades y los materiales de instrucción, tener en cuenta los contenidos, los planes o propuestas, la herencia cultural, el cambio de conducta, los aprendizajes o resultados y el conjunto de experiencias. Penix 1968 afirma que el concepto de currículo se compone de tres elementos: ¿qué se estudia?, el contenido o materia de introducción, cómo se lleva a cabo la enseñanza y el estudio, el método de enseñanza, cuándo se lleva a cabo, el orden de instrucción. Arnaz 1981 comenta que el currículo se compone de cuatro elementos: objetivos curriculares, plan de estudios, cartas descriptivas, sistema de evaluación. Haciendo un análisis de las definiciones, se puede observar que en una se incluyen elementos internos como la especificación de contenidos, objetivos, métodos de enseñanza, secuencia de la instrucción, evaluación, planes y programas, relación del profesor y alumno, recursos materiales y horarios. En otras definiciones, además de referirse a algunos de estos elementos internos, también se incluyen características del contexto, necesidades de los alumnos, medios y procedimientos para asignar los recursos y características del egresado. El diseño curricular es un proceso dinámico, que está dirigido a cambiar, de forma dialéctica, las características que lo componen. Es participativo, porque implica un trabajo en equipo con habilidades metodológicas para la obtención de información relevante, la definición de problemas reales, el diseño y la aplicación de procedimientos eficaces y la evaluación consistente. Se puede inferir que los diferentes autores coinciden en que el diseño curricular incluye las mismas etapas de planeación, diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, diseño y valoración de las posibles acciones, implementación y evaluación, enfocándolo desde diferentes dimensiones: social, política, cultural, técnica y prospectiva. El sistema de educación superior, para ser de calidad, debe considerar y satisfacer las necesidades de desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país. Favorecer la oferta educativa en las diversas modalidades, presencial, en línea y mixta, para lograr una coherencia entre la oferta educativa, las preferencias de los estudiantes y las necesidades de la sociedad es algo fundamental. El proceso para evaluar y actualizar el currículo se compone de las siguientes fases: estudiar la realidad social y educativa. Análisis del estado actual de los planes y programas de estudio. Análisis de la estructura lógica, pedagógica y psicológica de los elementos estructurales de los planes y programas de estudio. Elaboración de propuestas curriculares por carrera que correspondan a los lineamientos de la política educativa y los requerimientos sociales y educativos. Definición de los planes y programas que surgen de las propuestas curriculares. Implementación y evaluación de los nuevos planes y programas de estudio. Al hacer el estudio de la realidad educativa y social y los planes y programas de estudio, con respecto a la oferta educativa, se puede determinar la vigencia de los contenidos educativos. Para realizar este análisis es importante llevar a cabo una investigación documental y de campo basada en los siguientes aspectos. Evaluar un plan curricular permite identificar qué aspectos son necesarios actualizar para ponerlos acorde con el desarrollo científico y tecnológico y con la demanda de la sociedad a la que servirá.
Al realizar la evaluación del plan de estudios en la educación superior se debe involucrar a la población beneficiada, a los formadores y a la sociedad en general, la cual puede estar representada por los egresados del plan de estudios, sus empleadores y en los beneficiarios primarios de la labor de los profesionales. ¿Qué es la congruencia de un plan curricular? La congruencia se da cuando las partes internas del plan de estudios están alineadas hacia un mismo objetivo. Las partes internas del plan de estudios son los objetivos, asignaturas, módulos, contenidos y actividades. También podemos hablar de la congruencia de un plan de estudios con respecto a los lineamientos y políticas institucionales con la finalidad de verificar que estén acorde a las exigencias del perfil profesional. La congruencia es un indicador que especifica si hay problemas de omisión, repetición o sesgos con relación a las asignaturas o unidades temáticas de los programas. La evaluación de la congruencia interna de un plan de estudios se realiza tomando en cuenta 6 criterios básicos: las características con que se describe inicialmente la asignatura, sus objetivos, sus contenidos, las estrategias didácticas que se señalan, los recursos para la enseñanza y el aprendizaje que se indican y las estrategias para la evaluación de los aprendizajes. La continuidad e integración del plan curricular hace referencia a la estructura. Ambos conceptos están relacionados. Implican una serie de elementos curriculares interrelacionados de forma armónica, en términos de estructura y secuencia integrada, cohesionada y continua. Desde un principio, es importante tener una visión global de los contenidos del plan curricular para evitar presentar contenidos aislados y caer en repeticiones innecesarias o dar brincos bruscos. Un factor necesario es cuidar hacia quién está dirigido el plan curricular, especificando los contenidos que se proponen y los alumnos a los que se destinan, para cuidar el nivel de maduración de los estudiantes y que no rebase los niveles de comprensión. Identificar los conocimientos previos contribuye a establecer las conexiones con los conocimientos nuevos, para poder integrarlos en un aprendizaje significativo. Para determinar los principios fundamentales de la secuenciación se tiene en cuenta al alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor y la materia. La planeación curricular debe tomar en cuenta el nivel de maduración del alumno, sus motivaciones y las ideas que ya tiene sobre los aspectos relacionados con la asignatura que va a estudiar. En cuanto a la enseñanza-aprendizaje, se sugiere tomar en cuenta las diferentes teorías, modelos o diseños de aprendizaje o instrucción. Teorías y modelos como el conductismo de Skinner, Bandura y Gagne, el cognoscitivismo de Piaget, las aportaciones de la Gestalt, la teoría del descubrimiento de Brunner, la teoría de la asimilación de Ausubel o la teoría sociocultural de Vygotsky y Rollers con el humanismo. Normas para darle continuidad e integración a un plan curricular: tomar en cuenta el nivel de maduración de los alumnos. Identificar las ideas previas necesarias para cada materia. Integrar de forma equilibrada los diferentes contenidos curriculares. Conocer bien la estructura interna de la materia. Seleccionar un primer contenido como línea conductora de la secuencia. Delimitar las ideas clave de cada secuencia. Elaborar detalladamente cada secuencia concreta. Evaluar, reelaborar y adecuar cada secuencia de acuerdo a los resultados obtenidos. La viabilidad del plan curricular hace referencia a varios aspectos. Por ejemplo, el concepto hacia la viabilidad de los recursos para llevar a cabo el plan curricular. Los recursos que debemos evaluar son materiales, tecnológicos, económicos y humanos y de infraestructura y equipamiento con el que cuenta la institución, área o unidad académica, principalmente. Se debe contemplar la duración total aproximada del plan de estudios que se propone para presupuestar los gastos de operación del programa. Se investiga el plan curricular en relación con los recursos existentes. Para ello se elabora un inventario de los recursos de la institución: profesores, laboratorios, aulas, equipos, bibliotecas, medios audiovisuales, material didáctico, textos y documentos. Se revisa la accesibilidad de los recursos para profesores y alumnos, la utilidad de los mismos en cuanto a costes y su aprovechamiento en el plan de estudios vigente. Se cotejan los recursos con los objetivos definidos. La viabilidad del plan curricular se puede entender desde la gestión de un plan de estudios que implica desarrollar procesos interactivos e intersubjetivos, colaborativos, comunicativos o conflictivos, para poner en marcha el plan, para dar dirección, velocidad y sentido al cambio curricular hacia los objetivos previstos. Esto implica, entre otros procesos, abrir viabilidad al cambio, viabilidad política, viabilidad económica, viabilidad organizativa, viabilidad cognitiva. El diseño y evaluación de un plan curricular se debe realizar con base en aspectos psicopedagógicos y epistemológicos específicos. En el aspecto psicológico se puede entender la necesidad de vincular las demandas socioculturales a las demandas psicológicas en el momento de diseñar o rediseñar un plan curricular vigente.
tanto el plan curricular como el proceso de enseñanza-aprendizaje requieren de teorías del aprendizaje que lo fundamenten. Los diseñadores curriculares deben ser conscientes de la necesidad de contar con un cuerpo de conocimiento sobre los procesos de aprendizaje al planear un currículo, y esto debe cumplir con dos condiciones: abarcar los diferentes tipos de aprendizaje en forma integral y con un enfoque holístico. Demostrar su relación con la realidad vinculando los conocimientos producidos en investigaciones de laboratorio con los fenómenos que surgen y se desarrollan en un contexto real, como puede ser el aula. A partir de los procesos cognitivos, el alumno construye ideas, propósitos y valores en función de su perfil cognitivo y emocional, su historia y aprendizajes previos. Esta mediación psicológica está altamente influenciada por factores sociales y culturales, nivel socioeconómico, factor geográfico, momento histórico, político y social. El aspecto pedagógico integra en el concepto de la enseñanza el nivel teórico y el práctico. Lo teórico surge de la investigación en escenario controlados, laboratorios; el práctico es el conocimiento experiencial del maestro, logrado en el aula durante el desarrollo curricular. La enseñanza es una práctica que se fundamenta en las concepciones pedagógicas y en juicios valorativos, en los métodos y estrategias que el profesor utiliza desde el inicio de la planeación del programa. Si se concibe el aprendizaje escolar como un proceso mediante el cual los alumnos asimilan y reconstruyen la cultura y el conocimiento público, es necesario preguntarse cómo formular el diseño curricular que propicie ese proceso de reconstrucción de la cultura. El aspecto epistemológico profesional enfrenta al diseñador a tomar decisiones sobre los contenidos relacionados con el saber y el saber hacer. El saber corresponde con la estructura interna de las disciplinas de conocimiento que soporta el plan curricular de un nivel educativo determinado para una formación específica. El saber hacer se refiere a la dimensión profesional del currículo y exige definir el conjunto de acciones y quehaceres específicos de un tipo particular de ocupación. Cuando el diseñador curricular quiere formular un proyecto educativo de otro nivel diferente al nivel superior, debe tener en cuenta los contenidos formativos e informativos propios del nivel que se está trabajando curricularmente, primario, medio superior, y se excluye la parte de la problemática de la profesión. Las características básicas de las disciplinas, de acuerdo con Pérez Gómez 1985, son las siguientes: un conjunto ordenado de conceptos que organiza la experiencia y el pensamiento de un modo determinado. Un modo peculiar de establecer la verdad-falsedad de sus presupuestos. Un conjunto de técnicas y métodos para establecer evidencias. Un conjunto coherente de problemas relacionados. Todas las ideas expuestas aquí fueron tomadas de las ideas clave de UNIR. Universidad Internacional de La Rioja.